más cordial bienvenida a nuestra cuarta jornada de I+D 2020. Desde ya agradecemos la participación de quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Para dar inicio al seminario dejo con ustedes al moderador de la jornada y director de la Oficina de Investigación y Desarrollo, doctor Cristian Cifuentes, académico y director también del Magíster en Ingeniería Naval y Oceánica de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UH. ¿Qué tal? Gracias, Pedro, por la presentación y agradezco la asistencia de quienes nos acompañan hoy día a través de Zoom y nuestras redes sociales. Es un agrado hacer esta jornada que, a pesar de la situación en la que estamos, la hemos podido coordinar y es siempre bueno darse un tiempo, dar esta pausa para tomar un espacio para reconocer, yo creo, el trabajo de todos los investigadores que hoy en día hacen una labor increíble dentro de la facultad y un poco comentar esos avances y difundirlos dentro de la comunidad es lo que queremos hacer el día de hoy. Entonces, para iniciar la jornada, le doy la palabra al decano Richard Luco, quien va a dar la bienvenida, ¿cierto?, y el inicio de esta jornada de trabajo. Bien, gracias, Cristian. Tengan todos una grata tarde, a pesar de las malas noticias del encierro que se nos cae encima. Pero, en fin, aprovechar que esas instancias nos hacen reflexionar un poco más sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que deberíamos hacer nosotros como facultad. Y desde ahí es que hemos tratado de llevar a cabo la investigación y el desarrollo, siendo siempre aporte desde la ingeniería a la sociedad. Yo creo que sería redundante decir lo orgullosos que estamos, al menos nosotros, quienes componemos el equipo de que partió hace varios años ya con el sueño de que generáramos una masa crítica que pudiese levantar proyectos interesantes de investigación y desarrollo. Creo que es sano recordar también en este minuto lo que mencionaba en su oportunidad el decano Moreno, hace hartos años atrás ya, que soñaba con un espacio de posgrado, con un espacio de investigación, con un espacio de innovación. Y todo eso, con los años y con el tiempo y con el esfuerzo que ha significado para todos nosotros, incluidos ustedes obviamente, se ha ido concretando. Espero que estas 18 ponencias sean el reflejo de ese sueño y sean el incentivo para que aquellos que no han comenzado todavía tengan el impulso para poder hacerlo. Son todos bienvenidos y obviamente un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Cristian. Muchas gracias, decano, por las palabras, y tal como comentas, la segunda jornada que hicimos el 2018 fue la presentación de los laboratorios, porque en ese minuto no habían muchos proyectos de investigación. El año pasado tuvimos que hacer un día completo de jornadas, hoy día tenemos 2 tardes, y seguramente dejamos varios proyectos que están andando fuera, que no pudimos incluir por tiempo, lo que demuestra el crecimiento que ha tenido esta parte de nuestra labor dentro de la facultad y lo que nos pone tremendamente contentos. Y debemos reconocer, aprovecho, el trabajo del equipo de Ecobots, que acaba de recibir el premio que ustedes vieron, a Boni, y que es una noticia que creo que es digna de comentar al inicio de esta jornada, porque demuestra el impacto de lo que hacemos dentro de nuestra facultad. Así que saludo también a los colegas de electrónica que participan en ese proyecto. Y para dar inicio, entonces, comenzamos con las ponencias. Como les contaba, la idea es 9 presentaciones el día de hoy y vamos a partir entonces con la que me corresponde, simplemente para dar el inicio a la jornada. Entonces, hoy día les voy a comentar de mi presentación, que en realidad es simplemente el mostrar el trabajo que hacemos dentro del equipo de la parte de hidrodinámica numérica y experimental en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Lo que les voy a contar hoy día son algunas de las herramientas y los equipos que hemos incorporado en nuestra facultad en los últimos meses
y que en realidad nos tienen tremendamente contentos, porque hemos hecho muchas cosas a pesar de la pandemia. Lo primero que les voy a hablar es del equipo. Este grupo que hemos logrado consolidar está trabajando de muy buena forma. Les voy a presentar a algunas personas que probablemente ustedes no ven en el día a día. Les voy a contar además algo del canal, las capacidades experimentales y numéricas que tenemos hoy en día y las mejoras que planeamos a futuro. Entonces, partir, para los que tienen más o menos mi edad, ¿se acuerdan de esta serie, cierto, americana que se llamaba The A-Team? En Chile eran Los Magníficos. Bueno, estos son los magníficos del área de la hidrodinámica numérica y experimental. Está Gonzalo Tampier, el director del laboratorio de ensayos hidrodinámicos. Está Francinet González, que es nuestro técnico de laboratorio, que además de su labor en el canal ha sido una pieza fundamental en el trabajo del EUFLAB durante estos meses. José Miguel Ahumada, que es uno de los últimos colegas que se unió a nuestro Instituto de Ciencias Navales y que trabaja en hidrodinámica experimental. El último ahí soy yo antes de la pandemia, Cristian Cifuentes, y finalmente alguien dice que nos faltó Mario Baracus en el team, pero no se preocupen. Y finalmente tenemos al centro Ignacio Preñán, que es nuestro técnico de laboratorio, un colega ingeniero naval, y está ahí el logo, porque lamentablemente para nosotros, pero es una suerte y una alegría para el equipo, Ignacio ha iniciado su doctorado en la Universidad de Plymouth hace un par de semanas, ya es oficialmente alumno del programa de doctorado allá. Todavía no puede integrarse de lleno a la Universidad de Plymouth por la pandemia, pero está haciendo investigación en Inglaterra desde acá. Por lo tanto, nos llena de orgullo ver que la gente que trabaja en este equipo está hoy en día también proyectando su trabajo en el extranjero. Para todos ustedes probablemente han tenido la oportunidad de visitar el canal de pruebas, y es así como se ve, es el centro de este equipo de hidrodinámica numérica y experimental. Es un tanque de 42 metros de largo, 3 de ancho y 2 metros de altura, generalmente con una profundidad de agua de unos 75, y hasta hace 10 años el ensayo que hacíamos era el que ustedes ven ahí, era simplemente una embarcación navegando en aguas tranquilas. Ese era el trabajo que se hacía a nivel de servicio, no había mucha investigación, pero los últimos, yo diría, 8 años han sido muy fructíferos en este trabajo. El canal y nuestro grupo partió el año 73, que partió el tanque como una donación a la Universidad Técnica del Estado, y se formó el SECON, que es el Centro de Estudio de la Construcción Naval. Desde ahí, la verdad, el canal, la única mejora que tuvo fue un generador de oleaje regular en su minuto, pero desde el año 2012, con la llegada del doctor Gonzalo Tampier, el canal ha ido avanzando y este grupo de trabajo se ha ido formando poco a poco. Somos miembros del Centro MERIC, que es el Centro de Desarrollo de Energía Marina del país, miembros del ITTC, que es la organización internacional que vela por la calidad de ensayos en hidrodinámica experimental a partir del 2016, y participamos desde el año anterior en el proyecto Blue Economy, un proyecto en Australia a 10 años, del cual ya están saliendo los primeros resultados. En cuanto a instrumentación, y a mí por qué es importante mostrarles esto, porque a veces nosotros tenemos nuestro trabajo, sabemos lo que tenemos y cómo lo usamos, pero quizás algunos de los colegas dentro de nuestra facultad y en el medio externo se puede dar cuenta del nivel de instrumentación que hoy día tenemos y podría ver una aplicación que nosotros no estamos viendo. Por eso es importante dar a conocer estas cosas. Tenemos múltiples celdas de carga en este minuto que podemos con diferentes capacidades. La última que adquirimos fue una celda de carga de 6 componentes, lo que permite, por ejemplo, hacer ensayos de maniobrabilidad, cosa que antes no podíamos hacer dentro del canal. Además tenemos celdas sumergibles que nos permiten simular sistemas que están fondeados, con sistema de amarre al fondo, una plataforma, un generador de energía por olas, corrientes, etc. Esas son dos cosas que hasta hace 2 años no podíamos hacer de forma efectiva y hoy día ya lo logramos. Además tenemos sensores de altura de ola, ultrasónicos para ver posición, amplificadores de señal que permiten tener mediciones mucho más precisas con respecto a los instrumentos que teníamos antes,
Y las últimas cosas que hemos incluido fue licencias de MATLAB, que son exclusivas del grupo de hidrodinámica numérica y experimental, y que las usamos para hacer análisis y procesamiento de datos. Otra de las cosas que tenemos, y dentro del equipamiento de las cosas grandes, es el carro de arrastre, que con la mejora que hicimos el año pasado, hoy día podemos llegar a 5 metros por segundo. Arrastrar un objeto a esa velocidad en el canal, la verdad que es una gran ventaja hoy en día. Contamos además con la fresadora CNC, que nos permite trabajar en aluminio, plástico y madera, y esta ha sido una de las máquinas usadas también por la UFULAB durante los últimos meses a través de Francinet. Nuestro generador de oleaje irregular, que hoy día es el equipo más avanzado que hay en el país de su tipo, y la pregunta de siempre, y ahora es sí, teóricamente podemos hacer tsunamis si bajamos la profundidad, la altura del agua, y hacemos una combinación de frecuencias, sí podemos. Así que esa es la pregunta que todo el mundo hace, si podíamos hacer tsunamis, ahora sí. Además que tenemos un puente grúa de 2 toneladas, y ayer hicimos la instalación y la primera capacitación de nuestro nuevo sistema de 4 cámaras de Motion Capture System, que lo que hace es básicamente nos permite seguir el movimiento de objetos en el agua que están siendo golpeados por olas o por una simulación de corriente, que es cuando corremos el modelo en el canal. Básicamente eso nos pone a un nivel mundial. O sea, en este minuto la instrumentación que tenemos en el laboratorio nos permite hacer ensayos que están a un nivel comparado a todos los otros laboratorios de su tipo en el mundo. Por lo tanto, la proyección del trabajo que tenemos hoy en día es bastante buena. Un poco para que se dé a la idea de qué es lo que me refiero, hasta hace 2 años atrás yo creo que el ensayo más interesante que podíamos hacer era el ensayo de lanchas rápidas como las que tenemos en la figura de arriba, donde simplemente medíamos la resistencia al avance del modelo y la posición, ¿cierto?, el ángulo que tomaba la embarcación a medida que avanzaba. Ese era el ensayo, uno de los ensayos complejos en ese minuto. El año pasado, y una estudiante de Alemania que estuvo trabajando dentro de los proyectos de MERIC, hizo el ensayo de esta plataforma que simula un flotador sobre el cual se instala un aerogenerador. Si ustedes ven, ese ensayo, que ese es hasta la fecha el ensayo más complejo que se ha hecho en el canal, implicaba una serie de sensores de posición y carga. Eso hacía que todo nuestro sistema estuviese lleno de cables. El cablear de esta manera puede llegar a modificar la respuesta del flotador, producto simplemente del peso del cable o de la tensión que uno aplique en los cables de adquisición de datos. Eso hoy día lo solucionamos. Ese ensayo se podría ver como lo que tenemos abajo a la derecha, que es una foto de ayer en el canal de pruebas, donde hicimos la instalación de las cámaras. En este caso tenemos un flotador, y las cámaras que ustedes ven acá, como la que está en la esquina de abajo, sigue el movimiento del objeto y nos permite obtener velocidades, aceleraciones, y eventualmente los operadores de respuesta de esos objetos de manera directa. Por lo tanto, el salto aquí es brutal. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos el objeto físico en el agua, con los marcadores de movimiento, y esos marcadores hacen que ese objeto físico lo podamos llevar a una pantalla, lo podamos llevar al mundo digital, y ahora podemos hacer el seguimiento de ese objeto en una pantalla. Por lo tanto, eso es fantástico para el trabajo que nosotros hacemos. Esa es la última mejora que tenemos. En cuanto a, como les contaba, además el año pasado instalamos el generador de olas irregulares, que lamentablemente por la situación no lo hemos podido usar tanto como quisiéramos, pero logramos hacer esta imagen estas 2 imágenes, son 2 olas, que es la primera vez desde que se hizo el canal que se logran ese tipo de olas, que son olas rompientes. Con esto nosotros podríamos evaluar, por ejemplo, las cargas sobre estructuras portuarias o las cargas sobre un barco que se ve sometido a una ola rompiente justo en la posición en la que se encuentra. Además del tanque grande, hace unos años recuperamos un estanque pequeño que nos permite hacer ensayos a menor escala, como por ejemplo el ensayo que tenemos aquí de una línea de fondeo, en el cual nosotros medimos la fuerza mientras estaba siendo sometida a excitación periódica. Además, el sistema de generación de oleaje que tenemos hoy día
lo usamos para un ensayo bastante particular, que es un ensayo de olas internas, olas que se dan en estanques, como lo que tenemos acá. Si montamos un sistema sobre el sistema de generación de oleaje, básicamente lo que tenemos es una especie de mesa vibradora, como la que ocupan en ingeniería civil. Por lo tanto, nosotros podemos generar diferentes frecuencias en estos estanques y evaluar entonces, por ejemplo, mejoras como la que hay en el estanque de la figura de abajo, en la cual colocamos un difusor, y con eso podemos reducir la altura de la ola interna en este estanque. Por otro lado, estamos haciendo, y este es el trabajo que lleva el doctor Ahumada, mucho trabajo en temas experimentales. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos ahí es un tanque mucho menor a los que yo mostré anteriormente, y lo que hay abajo son simulaciones numéricas con un código de CFD, en el cual está trabajando un estudiante de pregrado, y ha logrado muy buenos resultados en un problema muy complejo, que es este problema de una barrera, ¿cierto?, que sostiene una columna de agua y de pronto se levanta. Por lo tanto, se genera una superficie libre, no lineal, muy compleja. Y eso hoy en día está siendo capturado de buena manera con un código que, si bien es comercial, hay que colocar muy bien los parámetros para poder llegar a obtener este tipo de simulaciones, y la verdad que ha sido un muy buen trabajo del estudiante en este caso, de Álvaro. Álvaro además hizo esta otra modificación del ensayo en el cual se pone un obstáculo y en ese obstáculo se mide la fuerza. Y si ustedes se dan cuenta, en la figura de abajo, tenemos entonces los dos ensayos que se hicieron con este disco y la simulación numérica. Y la correlación es muy muy buena, lo que demuestra que la metodología que se está llevando a cabo es de buena calidad. En lo mismo, este es el trabajo de Ignacio, que fue parte de su trabajo de pregrado y que luego lo continuó dentro del canal. Los ensayos que están al lado izquierdo son los ensayos que hizo el doctor Tampier en Alemania, cuando no teníamos la capacidad de generar olas irregulares. Ahora lo podríamos hacer acá. Y en ese minuto se tomó esta boya, se hicieron ensayos con oleaje irregular, y luego se llevó eso a un ambiente, a un código numérico, que fue el trabajo de Ignacio. Y si ustedes se dan cuenta, nuevamente, luego de mucho trabajo, se consiguen resultados de muy buena calidad, lo que permite validar los modelos y los parámetros usados en el modelo numérico, para luego poder hacer ensayos de mayor complejidad en este y otro tipo de objetos flotantes. Por lo tanto, siempre que uno tiene este tipo de ensayos experimentales, es bueno llevarlo a ensayos en códigos numéricos, modelos numéricos que permitan extender el número de ensayos, por ejemplo, y condiciones. En ese ensayo, además, se utilizaron los datos para comparar modelos que tienen que ver con códigos potenciales de flujo. Por eso que ahí está la comparación entre código de CFD, código potencial y el experimental. ¿Y por qué queríamos hacer esto? Porque una simulación en un código de paneles, un código potencial, es mucho más eficiente en términos de tiempo que hacer un cálculo en CFD. Por lo tanto, la idea siempre fue que nosotros pudiéramos tener esta comparación para decidir cuándo usar el CFD y cuándo usar el método de paneles. Y en este caso, la conclusión es que el método de paneles entrega un muy buen resultado, por lo tanto, perfectamente podríamos usar ese método como primera aproximación y luego ir a un modelo más complejo como el de CFD para encontrar, por ejemplo, la respuesta vertical del objeto, que es la figura de la parte izquierda abajo. Entonces, como les contaba, en nuestro grupo estamos potenciando en paralelo las dos cosas: el área experimental, para la cual necesitábamos todo este equipamiento para poder hacer investigación de buena calidad, y por otro lado, el tema numérico es clave para poder definir, por ejemplo, cuáles son las condiciones que vamos a testear en el tanque, y una vez que tenemos eso, testear nuevas condiciones para diferentes cosas. Por ejemplo, mar bidireccional, que no podemos simular hoy en día en el canal, lo podríamos hacer de forma numérica, luego de una validación con un estado de mar unidireccional, por ejemplo. Entonces, dentro de las mejoras que planteamos, una de las cosas es que ahora con tantos instrumentos, sí, disculpen, no sé, algo pasó ahí. Como les contaba, simplemente las mejoras siempre en la adquisición de datos, aumentar nuestra colaboración dentro y fuera de la universidad a nivel nacional e internacional, ese es uno de los objetivos.
expandir nuestro trabajo hacia estudios de estructuras costeras para operaciones y protección del borde costero, perfeccionamiento continuo del equipo, del equipo de trabajo, porque estos nuevos instrumentos implican que tenemos que capacitarnos más, que tenemos que aprender nuevas cosas y sacarle el máximo de provecho a todas estas cosas. Tener nuevas herramientas de software y hardware siempre es una idea, seguir aumentando, sobre todo en software ya tenemos visto un par de cosas, y en el futuro lo que nos gustaría es tener un sistema de seguimiento del flujo, porque hoy día vemos el objeto, pero no sabemos, por ejemplo, información acerca de los vórtices, de la velocidad a nivel micro dentro del flujo, por lo tanto para eso necesitaríamos un sistema como este, que es un sistema con láser. Entonces ese es el objetivo próximo, y ahí entonces vamos a tratar de ver si es que lo conseguimos, por ejemplo, una postulación a un Fondequip, como lo hicimos con el generador, u otro tipo de instrumento que nos permita entonces seguir potenciando nuestro laboratorio. Así que eso era por mi parte, les agradezco la atención y estoy atento a cualquier pregunta que pueda surgir. Cristóbal, cuéntame. Veo que tienes una pregunta. Gracias, Cristian. Sí, mientras el resto hace sus preguntas, yo aprovecho a preguntar si en cuanto a software, no sé si ustedes tienen flexibilidad en ocupar alternativas a licencias pagadas. Sí, de hecho, el código de paneles, el código potencial, es un código abierto, es un código que desarrollaron en una universidad en Francia y es para investigación, por lo tanto, en ese caso, estamos usando una herramienta abierta. En el caso de CFD, no hemos hecho el intento aún, porque los códigos que existen, la verdad que son bastante complejos, aun cuando Gonzalo tiene bastante experiencia en ellos, pero son más complejos de trabajar. Pero sin embargo se podría hacer algo porque los estudiantes aprenden esos códigos en uno de los cursos dentro del pregrado. Sí, siempre la primera alternativa que buscamos es la alternativa de código abierto, ¿cierto? Código libre, pero la verdad es que hay algunas aplicaciones en las cuales esos códigos aún necesitan un desarrollo mayor, por lo tanto, por eso en el tema del CFD hemos estado usando un software que es comercial, pero que te entrega mucha más capacidad y es más amigable a la hora de encontrar cualquier solución a problemas, porque a veces en los códigos abiertos te encuentras con algo y la verdad que te toma mucho tiempo encontrar la solución, mientras que con esto es un poco más rápido. Vale, clarísimo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, en función del tiempo, creo que, Pedro, podemos seguir con la siguiente presentación, ¿no? A seguir con la última presentación de nuestra primera sesión de jornada de I+D, que ha sido bastante intensa. Así que vamos con la presentación del doctor Richard Luco, que nos va a contar de un proyecto que también es esta conexión con el medio, con la comunidad, y que es acerca de la recuperación del vapor ENCO. Y que él nos va a contar más en detalle de qué se trata, pero una de las gracias del proyecto es que involucra a varias unidades dentro de nuestra facultad y tiene un impacto muy importante en una zona del sur de Chile. Así que por favor, Richard, adelante con tu presentación. Bien, a ver, a lo mejor, gracias Cristian por la presentación, a lo mejor ya lo han escuchado, pero vamos a compartir la pantalla, así que se puede compartir. Si se ve, me dicen que se ve. Sí, todo bien. Vale, ok. Hace hartos años atrás, cuando yo vivía en Madrid, fui a visitar un pueblo chiquitito que se llama Chinchón. Y dentro del pueblo hay unos bares en donde venden un licor que se guarda en unas vasijas de barro enorme y en cada vasija hay un escrito del que visitó el bar, ¿ya?
y, y estaba la de Orson Welles, y debajo estaba la de Bertín Osborne, y la de Bertín Osborne dice: debajo de tan ilustre casi da vergüenza, y la verdad es que eso es lo que siento yo ahora. Después de tantos ilustres casi me da vergüenza hablar del proyecto este, que más que un proyecto es una intención de rescate, más que un proyecto de investigación. El rescate y puesta en valor del vapor ENCO. Esta es la etapa de diseño, ¿ya? El por qué estamos en esto, la verdad es que no tengo idea por qué estamos en esto. Llegó casi como un regalo en un periodo hace aproximadamente un año atrás, que nos contactó el mandante, que es la Municipalidad de Panguipulli. ¿Ya? Ellos, a través de un contrato directo con la universidad, lo que nos pidieron es hacer una puesta en valor del vapor. ¿Tenemos experiencia en esto? Sí, tenemos experiencia porque hace varios años atrás trabajamos nos ganamos un proyecto también para hacer el rescate o la réplica del bergantín Hermann, que fue el bergantín en el que llegaron los colonos alemanes el 54 más o menos, y que terminó con un estudio bastante acabado desde dónde se generó el barco, cuáles eran sus formas, etcétera, 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 y una bonita maqueta física que hoy adorna el Colegio Alemán. Un proyecto que tenía una continuidad, pero que por las vicisitudes políticas de cambios de gobierno, los recursos se recortaron, obviamente, y eso quedó más que nada en una maqueta física, ¿ya? El vapor ENCO porque aún está, es un barco que fue construido el año 1907 en Bremen, ¿ya? Este barco prestó servicio en la Primera Guerra Mundial y luego vía Cabo de Hornos llegó a Chile, ¿ya? Y tuvo una vida bastante azarosa, entre ellas un traslado de un lugar a otro para cruzar de un lago a otro por tierra, que tardó algo así como 6 meses, ¿ya? Esa parte de la historia es también parte del trabajo que tenemos que realizar nosotros dentro de este proyecto. El vapor está absolutamente abandonado. Se han hecho algunos intentos de recuperación, ha caído en manos de que no deberían haber hecho ningún tipo de intervención ahí. Y está en una de las playas en Choshuenco esperando a que terminemos esto para que podamos implementar el proyecto. En términos muy generales, el proyecto lo que pretende es hacer un estudio histórico y un contexto social. Esto está a cargo de la antropóloga. Vamos a hacer un levantamiento que en parte ya se hizo con tecnología láser y con imágenes aéreas para tomar las formas del barco, sacar unas formas exactas del barco, hacer una digitalización de la estructura, ¿ya? Para comenzar a hacer una planimetría del barco completo, ya entrando en la parte de arquitectura naval. Se va a caracterizar el material, ya se han tomado las muestras, en esto está trabajando Loreto, para poder tener todo lo que es propiedades mecánicas del material y hacer un análisis de estructura, comparando un cálculo directo a través de casas clasificadoras y un cálculo a través de métodos numéricos por elementos finitos para hacer la comparativa de lo que debería ser hoy el barco y de lo que efectivamente se construyó en su época. Sumado a esto, se hace la propuesta arquitectónica de emplazamiento en donde se debería ubicar este museo, por llamarlo de alguna forma, al aire libre. Ahí estamos trabajando con un arquitecto que por esas casualidades de la vida es el mismo arquitecto que hizo el 14K.
Se están haciendo las mecánicas del suelo porque hay que mover el barco de donde está, lo más probable. Hay que rehacer un diseño estructural, proponer un sistema de iluminación para el museo, climatización y la elaboración de varias maquetas tridimensionales que se van a sumar al registro audiovisual de toda la actividad. El equipo está conformado por Claudio Troncoso, que es ingeniero naval, es profe del Instituto de Ciencias Navales, por María Paz Salinas, que es antropóloga, Felipe Arce, que es arquitecto, Luis Tomás Silva, que es ingeniero constructor, Galo Valdebenito, o lo conocen, ingeniero civil, y quien les habla. Esta es la situación actual del vapor, es una de las fotografías aéreas que se tomaron hace poco como parte del proyecto. Esa es otra muestra, está tomándose la georreferencia del barco y tratar de ubicar el emplazamiento con el otro proyecto que tiene Panguipulli, que es su costanera. Entonces tenemos que conjugar las dos situaciones. El barco está en bastantes malas condiciones, ha sido víctima de una serie de robos, o sea, no sé si alcanzan a ver ahí, pero no tiene ninguno de los ojos de buey de bronce que en esa época se estilaba. Aquí hay algunas de las imágenes de las muestras que se han tomado. Esto lo está procesando Loreto Troncoso. Ella me comentaba que hay situaciones bastante como complicadas por la composición que tiene el acero que se utilizó, la cantidad de carbono, el porcentaje de carbono que tiene incluido. Los remaches igual, hay algunas cosas bastante características que no son propias del material que se usaría hoy día, pero que en ese tiempo sí se usaba. Lo que se espera es llegar a una maqueta estructural como este estilo. No, este no es el barco, este es solo para poder que lo puedan, sea fácil de entender. Posterior a esto, y en función de una serie de análisis de condiciones de carga y contorno, y ver lo que presentan las casas clasificadoras, hacer un análisis por elementos finitos del estado estructural del barco o de cómo debería ser el barco si lo construyéramos el día de hoy. Referencias de qué sería lo maravilloso que se podría hacer. Por ejemplo, este es el Cathay Sarque que está en Londres. Este era el barco que hacía la ruta del té. Este barco está montado en una especie de espejo, que simula el agua. Y como anécdota, este barco, mientras estaban construyendo, que es un barco museo, mientras lo estaban construyendo, recuperando, porque el original se quemó y comenzaron todo el proceso de nuevo, ¿ya? Nosotros tenemos experiencia con incendios en bibliotecas, así es que yo creo que tampoco sería novedad que comenzáramos de nuevo. En ese barco hay un rescate histórico, hay fotografía, hay planimetría, y se hace la propuesta de cómo se emplaza el barco está colgado, se reforzó y está suspendido en unas vigas, ¿ya? No sé si alcanza a ver la foto, la inferior es la parte de abajo, el casco, y está suspendido totalmente. Y en el interior está el barco con gran parte de su estructura recuperada, ya como muestra. Está reforzado, pero está recuperado la estructura original. Y es una maqueta física de la parte estructura en acero. Es eso es lo que estamos tratando de hacer. El proyecto partió hace muy poco, así es que, y en virtud de la hora, como dice don Cristian, he sido más breve que el ministro del Interior. Así es que gracias por habernos escuchado. Pero no porque la presentación sea breve, no hay preguntas. A mí lo que me gusta de estas cosas es que logramos sumar equipos. O sea, hay muchas, está Loreto, está Galo, haciendo uso de tecnologías de proyectos de Fondequip, que están hoy día utilizándose en cosas que
a veces uno no se imagina. Entonces, yo creo que ese es el valor de este tipo de cosas. Para mí la pregunta es como obvia, porque probablemente tratar de recuperar la estructura y llegar al barco va a ser más caro que partir construyendo el barco de nuevo, básicamente. Sí. Entonces, ¿cómo se proyecta eso para poder llevar esto? Porque aparte del proyecto de la Esmeralda, creo que no ha habido ningún otro proyecto similar en el país que haya llegado a buen puerto. O sea, el German fue un ejemplo de eso, por ejemplo. Ahora, a ver, lo que se pretende aquí, o al menos la propuesta que vamos a hacer nosotros, es el barco no va a flotar. ¿Ya? El barco va a quedar emplazado en algún lugar para poder que sea visitado, que tenga un recorrido, que tenga una propuesta museológica. Y ahí es donde interviene María Paz, la antropóloga que trabaja con nosotros, ¿ya? Que además tiene un equipo que tiene experiencia en temas de museo y ese tipo de cosas. Una parte del barco, una parte del bloque, 2 claras de cuaderna o algo así, los vamos a recuperar, los vamos a hacer de nuevo en el fondo. Ya la propuesta va a ser hacerlos completamente de nuevo, como si estuviese recién salido de astillero. Y el resto va a quedar en las condiciones en las que está, pero con el cuidado que merece una pieza de museo en el fondo. Ya hay que limpiarlo, raspar, quitarle la pintura que algunos artistas grafiteros le han metido mano ahí y ese tipo de cosas. Pero el objetivo es mostrar una especie de paso del tiempo por el barco. ¿Ya? O sea, vamos a tener una parte que esté como recién salida astillero hasta la situación en la que está hoy. Para nosotros es importante, es súper importante, más que, o sea, todo el proyecto tiene su valor, pero hay un tema que yo no señalé y es la relación con la comunidad en Panguipulli. ¿Ya? El barco tiene una carga emocional y una carga histórica enorme, enorme. Yo aquí no he mencionado nada porque la idea es que en algún minuto todo el equipo presente el proyecto completo y ahí se va a mostrar qué es lo que efectivamente hacía el barco, quiénes lo tripularon, etcétera, etcétera. Pero tiene una carga emocional muy grande para la gente que vive en esa zona. ¿Ya? Entonces hay un tema de respeto hacia el cómo vamos a realizar ese trabajo y eso se va a llevar a cabo en base a talleres que vamos a hacer con la misma comunidad. ¿Ya? Y una cuestión extraña para ingeniería, ¿ya? Es juntarnos con los mandantes, que van a ser muchos, y recopilar información desde ellos para nosotros seguir con el trabajo. ¿Ya? Lo que se dice que es como vinculación con el medio. ¿Ya? No digo vinculación con el medio porque está como medio manoseado ese tema, y prefiero que es como la cercanía que tenemos como facultad a la comunidad en realidad. ¿Y planean cómo van a hacer esos trabajos ahí in situ? Porque están en una playa, o sea, va a ser complicado, va a haber que llevar equipo, va a haber que montar ahí una especie de astillero pequeño. Bueno, ya hicieron o sea, hicieron una primera prueba, porque Luis Tomás llevó todos los andamios para poder montar los láser para hacer el levantamiento, ¿ya? Y eso ya se hizo hace un par de semanas atrás. Los vuelos con dron y todo también requerían cierta infraestructura, así que ya tienen cierta experiencia. Ahora, el tema de armar el bloque, yo creo que lo vamos a hacer en algún sitio, se va a llevar después y se va a instalar. O sea, se opera normalmente cuando uno construye en bloque y lo puede hacer en cualquier parte teniendo la forma del barco. No, perfecto. No sé si dejo abierto el espacio si alguien tiene preguntas o si no, como dice Richard, más adelante va a estar la presentación de este proyecto con todo el equipo, pero si no, les cuento que la próxima semana vamos a tener la segunda pata de esta sesión de I+D, las 9 presentaciones que nos quedan. Creo que hemos visto de todo y creo que lo más valioso del trabajo que se ha mostrado hoy es el tema de este contacto que tenemos hoy día en ingeniería, con ciencias, con medicina, con forestal, con otras universidades en el extranjero, con la comunidad. Y eso creo que es algo que hace
muy pocos años atrás no era común, ¿ya? Ni siquiera era común la colaboración incluso entre nuestras mismas unidades dentro de la facultad. Y hoy día vemos de que ese trabajo ocurre, están los civiles trabajando, los mecánicos, los navales, y creo que eso es muy, muy valioso y es una cosa que no se da en todas las facultades de ingeniería, particularmente en las universidades nacionales. Así que les agradezco a Richard por la presentación para cerrar la jornada de hoy. Y como les digo, ojalá que la mayoría pueda la próxima semana nuevamente conectarse a partir de las 2:30 para ver otros proyectos que están dando vueltas y que por supuesto implican un tremendo trabajo de parte del equipo en la facultad. Así que muchas gracias por haber participado hoy y ojalá los espero la próxima semana. Así que tengan un muy buen fin de semana y nada, como no podemos salir, nada más disfrutar en casa. Que estén bien.